Tut. Por tanto, en esta oportunidad continuaremos con lo que es genética post-mendeliana. Obviamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es ejercitar nuevamente con ejercicios de post-mendeliana. Primero que nada, tengo que ver si es que se acuerdan de esto. ¿Cómo realizarían el siguiente ejercicio? Que en este caso tiene que ver con alelos múltiples. ¿Cómo lo harían? Profe, aparece, ¿se acuerda ese que aparecía el otro día en su pantalla? Ese como cuadradito. ¿Y ahí? Y ahí sí. Ah, tiene que ver A en este ver. caso con el coso de la vista de uno de... Bueno, ahí voy a ver cómo se elimina esa cosa. ah, mm, no entendí qué hay que hacer. A ver. Ah, ya está. Porque dice, realiza las cruces señaladas en el cuadro, anote las proporciones fenotípicas y genotípicas de cada una de ellas. Pero de todos los parentales. ¿Sí, po? ¿Cómo harían eso? No sé, profe. ¿Se rinden Ahí tan está. rápido? Pondría el CR del rosa, Ya, después el de amarillo intenso, el CI y hacer la de cruza entre eso. ya. El CR del rosa. Sí, CR Ya. Y por CI, ¿o no? excelente. Y ahí tenemos el primer parental, ¿cierto? Que va a dar rosa. 100% o no. ¿Por qué rosa? Ah, no, no. Mm, sí, ¿Qué pasaría aquí? ¿quedarían todos como CRCI o no? Entonces quedarían todos, ¿cierto? Como 100% CR, CI, por lo tanto tenemos que el 100% heterocigoto. es heterocigoto para lo que es rosa, según el primero. El segundo sería CR y después 12 minúsculas. A ver, ¿dónde está? Ah, minúscula, dije. Y Genotipo, mm, CRCC. No, pero la R con mayúscula. Nada, pero da igual. ya déjalo como tienes Y razón. después amarillo intenso y amarillo pálido. CI por CC. ¿Cómo? Después la otra sería Ah, la de de amarillo. siguieron. Sí, es que esa sería igual, siempre es eso. Y ahora si se fijan, podemos seguir para abajo. Y si ustedes obviamente ya se aprendieron lo que era la ley, ¿cierto? La primera ley de Mendel, ya saben que al cruzar estas líneas así que son casi puras, ¿cierto? Todos les darían Sí, el 100% de lo que está pidiendo ahí. Y eso hay algunas cosas de PSU que también son bastante tramposas. Y por lo general ustedes como alumnos pierden mucho tiempo a veces. Pero ahora simplemente nosotros lo único que tendríamos que hacer, y ya sabiendo todo lo anterior, es determinar cuáles son los parentales. Y ya automáticamente yo sé que, por ejemplo, en el primero me va a tocar 100% rosa, en el segundo 100% también de ese tipo. Identificar el tercero, ¿cierto? Que vendría siendo amarillo intenso con la cruza de amarillo pálido, que en este caso es
Ese ¿cierto? Ahí me va a dar, ¿cierto? Un 100% posteriormente de ay, amarillo intenso. el amarillo intenso, que en este caso sería En serio, más 6 difícil. cc. No, solamente se veía difícil, que es distinto, Sí. ¿cierto? Después el marrón rosa, hago exactamente lo mismo. ¿Cuál era el marrón? ¿El marrón a dónde está? Ah, CM. El... CM y la cruza por rosa, que en este caso es CRCR. Van a obtener el 100% en este caso de CMCR. MCR. Y el último, que era el marrón con el amarillo pálido. El amarillo pálido es, De minúscula. por lo tanto, van a obtener un 100% de este tipo. ¿Cierto? Y aquí no era necesario, ¿cierto?, realizar ni los cuadros de Punet ni nada de eso, porque ya del punto de vista conceptual lo sé, ¿ya? Siempre y cuando maneje lo que era la primera ley de Mendel. Si yo no manejo ese dato, lo que hacen, ¿cierto?, es empezar a hacer los cuadritos y hacer cuadro por cuadro de cada uno de ellos. Estarían al menos perdiendo unos 5 a 10 minutos fácilmente. Por lo tanto, en estas cruces vamos a tener que en la F1 van a ser todos genotípicamente 100% y fenotípicamente también. No había ninguna complejidad. Ahora, pero era una buena trampa. Ahora distinto es este. ¿Cómo harían ese? A ver. Lo de los tipos sanguíneos no los entiendo. Así que, Connie, dale tú. No, pero es que no me acuerdo lo de las I. Si es lo mismo, acuérdense que nosotros podíamos representar genotípicamente el grupo A de la siguiente forma. El I con el A chiquitito, que no lo puedo colocar acá, o chuta, de ese tipo con ese tipo, o podía ser de ese tipo con eh, ese tipo, que lo representaban con eso o lo representaban con un I y un sub-0, ¿cierto? Eso me iba a dar grupo A. No entiendo por qué una I. Y, porque acuérdense Sí. que nosotros representábamos los grupos sanguíneos de esta forma, nada más que por eso. Cuando uno No. representa, el grupo A lo representa con una I y un hiperíndice de A, o sí, pues eso. O en el caso que sea el B, era con un hiperíndice de B, en el que sea AB, ¿cierto? Es la mezcla de los dos, y el grupo cero, ¿cierto? Iba a ser una I pequeñita o un I mayúscula con un hiperíndice de cero o de O, mejor dicho. Ah, ya. Entonces las cruces se hacen normales nomás Entonces y... después las Pero cruces se con la hacen I. normales, pero en este caso utilizando las I, ¿ya? eh, Pero ahí hay que sacarlo. Ay, ¿cómo se dice? Y en este caso los Porque ahí parentales hay me varios me lo parentales. están dando ya, ¿cierto? Sí. Sería el I elevado a la A, después la I chiquitita y después la I elevada al B y la I chiquitita serían los... Esos son los parentales, lo que indica que ellos son heterocigotos, siendo uno del grupo A y el otro del grupo B. Pero eso lo llevamos al cuadro Y eso lo al llevan tiro. al cuadrito de Punnett. mm, ¿Cierto? Eso lo llevan a este cuadrito. Donde en un lado van a estar con el IA, en el otro lado con I pequeñita, y y acá, ¿cierto? después... Y B, chuta, mayúscula. Y el otro el I pequeñito. Y Por lo tanto, hacemos la cruza. Me queda que IA y B. En el otro lado va a ser IA ya. y la I pequeñita. Y en el otro lado IB, ¿cierto? Con la I pequeñita. Y el otro lado solamente la I pequeñita.
Por tanto, ahí nosotros vemos qué pasa con el genotipo. Que Pero no vamos... entiendo qué tiene que ver el papá acá. ¿Cómo? No entiendo qué tiene que ver el papá acá. ¿Cuál papá? Porque dice, una Porque pareja dice, tuvo 4 hijos con los siguientes tipos sanguíneos, ¿cierto? sí, por Hay eso. uno tuvo el A, el otro tuvo el B, el otro tuvo el AB y el otro tuvo el O. Sin embargo, el padre argumenta que el niño con tipo sanguíneo O no es su hijo, ¿ya? Eso. Después dice, ¿podría tener razón? Pruébelo haciendo la cruza correspondiente. Y ahí me están dando cuáles son la cruza de los padres. Entonces, la pregunta va orientada a si esta cruza en algún momento voy a obtener un hijo que sea del grupo O. Ah, Entonces, por eso hicimos esa cruza y ahora estamos viendo el genotipo, donde obtuvimos genotipo de este tipo, que en este caso obtuvimos un cuarto 25%. que corresponde al 25%, obtuvimos de este fenotipo, que también es un cuarto, que también corresponde al 25%, tuvimos de este tipo, que también es un cuarto y también es el otro 25%, y tuvimos de este tipo, que también es un cuarto 25%. Del punto de vista del fenotipo, el primero fue ¿de qué grupo? mm, A ver, ¿o no? Del grupo AB, ¿no? Con un 25%. Después el que está acá, en este lado donde está el chiquitito, grupo Ah, A, ese quedó como grupo A porque el otro es recesivo, por lo tanto 25%. Después el de acá el otro abajo, B, después tenemos uno del grupo B con un 25%. Y finalmente uno del el... grupo el uno. O, ¿cierto? Con el otro 25%. Ah, entonces sí puede ser su hijo. Entonces la pregunta era, ¿puede ser hijo? Sí, Tipo, Sí. puede ser hijo cualquier y hay excusa, una probabilidad de un 25%. cualquier excusa para no pagar la pensión. Sí, va ahí va a buscar cualquier cosa, va a buscar, no, y en este caso, genotípicamente y fenotípicamente no tiene cómo salvarse. Hay un 25% de probabilidad de que es su hijo. A eso iba ese ejercicio. ¿Ya? Ya. Difícil, ¿no? No, No, ya entendí. o sea, Y es leer bien, no vaya a simplemente, entender. simplemente es recordar, ¿cierto? Estas cosas, como que el grupo A va a tener una I con un hiperíndice de A doble o puede ser con la I pequeñita, el B también lo mismo, el AB va a tener la A con el B y el grupo O se puede representar con una I con un subíndice de cero o con la I pequeñita. Y eso Mm, funciona tal cual con las leyes de Mendel tradicional. Ahora, distinto es este tema, la herencia legal al sexo. La herencia legal al sexo, obviamente que, como lo está diciendo, tiene que ver un poco con el sexo de la persona. Y Profe, obviamente eso que, tenía que ver con las enfermedades. hay aquí algunas cosas que pueden ser características o pueden ser enfermedades ligadas a esto. Esto de la herencia legal al sexo se empezó a estudiar una vez cuando empezó una enfermedad que la tuvo una reina, que ella no ella era la portadora de esa enfermedad, pero después la descendencia fue teniendo toda Su toda generación. experiencia. En este caso era la hemofilia. No sé si recuerdan qué es lo que era la hemofilia, No, no sé. que No, no me acuerdo. es simplemente una enfermedad donde la sangre no coagula, ¿ya? Ujú. Y obviamente que ahí se dieron cuenta que habían descendientes que tenían la enfermedad, otros que no la tenían, y se dieron cuenta que después estaba ligado más a un sexo que al otro. Por lo tanto, hoy en día conocemos una herencia que está ligada a un cromosoma X o una herencia que está ligada a un cromosoma Y. Y en este caso vamos a ver la herencia ligada al cromosoma X, ya porque ustedes saben que, por ejemplo, la mujer tiene
un cromosoma XX y el hombre tiene un cromosoma XY. ¿Ya? Sí. Ahora la herencia ligada a los Concha. cromosomas o ligadas al sexo, ¿ya? Va a tener unas ciertas reglas. Por ejemplo, cuando hablemos de herencia ligada a X, primero que nada, los hombres transmiten su cromosoma X a todas las hijas. Después dice, las mujeres transmiten aleatoriamente uno del otro cromosoma X. ¿Ya? O sea que el hombre, en este caso, siempre va a determinar, ¿cierto?, el sexo El sexo. Sí. de una persona, ya que sea XX o XY. La mujer siempre va a tener el cromosoma XX. Por lo tanto, ese se va a distribuir aleatoriamente. Porque puede producirse el X de la izquierda con el de la derecha, puede dar, en otras palabras. Dice que los hombres no lo transmitirán a todas sus hijas, las cuales pueden ser heterocigotas u homocigotas para ese rasgo. Los hijos tienen un 50% de posibilidad de recibir un rasgo recesivo ligado a X. Ahora, eso quiere decir que nosotros tenemos como hombres el 50% de probabilidad de que tengamos una enfermedad que sea ligada a X o no. Ahora, en el caso de las mujeres pueden ser homocigotas o heterocigotas para un rasgo ligado al sexo. En este caso, cromosoma X. O sea, yo puedo ser, o sea, como mujeres pueden ser un X, pueden ser portadoras, por decirlo de otra forma. O sea, pueden tener el rasgo recesivo o pueden ser eh, un rasgo que sea heterocigoto, que uno de ellos va a ser el dominante. Se conoce como hemicigosis, un gen situado en cromosoma X que se expresa en los hombres tanto en procesos recesivos como dominantes. O sea, aparte de eso, también vamos a tener algunas veces en que un cromosoma X, independientemente que sea recesivo, se va a expresar igual. Y en esos casos nosotros vamos a hablar de hemicigosis. Ahora, todas las hijas de hombre afectados están afectadas, pero ningún hijo. O sea, si un padre, obviamente que tiene un cromosoma que X, que está con alguna enfermedad o alguna característica, la mujer sí o sí lo va a recibir, ¿ya? Y está la posibilidad de que ningún hijo lo tenga. Una mujer heterocigota afectada transmitirá el rasgo a un medio, sus hijos, estando igualmente afectados los hombres y las mujeres. O sea, una mujer, una madre que esté afectada, le va a dar, ¿cierto? Mitad y mitad, ¿cierto? En este caso, estando afectados hombres y mujeres. Por eso dice que en promedio habrá doble número de mujeres afectadas que de varones. Mm. O sea, si uno ve este cuadrito, ¿cierto? Va a tener un padre, por ejemplo, si yo cruzo un padre que no tiene ningún problema, con una madre que esté afectada con este cromosoma X, con alguna enfermedad o alguna característica, cuando yo hago los cruces, ¿cierto? La mamá en este caso va a dar un gen, ¿cierto? En este caso a un hijo que es hombre, a un hijo que es mujer, y obviamente hacia el otro lado también a un hijo que es mujer y a un hijo que es hombre. Por lo tanto, hay un 50% de probabilidad de que la madre afectada le dé a su hijo este rasgo, ¿ya? Pero equitativamente hombre y mujer. Que ahí está un poquito más grande. En este caso nosotros vamos a hablar de cuando la persona o el hijo, ¿cierto? Tuvo este gen. Podemos hablar de genes que van a expresarse o los que no se van a expresar. Si el hijo o hija no expresan este gen, pueden ser portadores, como también pueden que no lo tengan, ¿ya? El ejemplo de acá, obviamente que sabemos que hay un hijo
o sea, una hija primero, que tiene un X que está ligado a esa enfermedad. Acá tenemos a un hijo que tiene ese X ligado a la enfermedad. Y por el otro punto de vista, ¿cierto? También tenemos una hija y un hijo. Profe, o sea que la generación, o sea, los hijos de los hijos a la F2 igual sí o sí van a como o ser portadores o tenerlo. Es que ahí está el detalle, que muchas veces, ¿cierto? Cuando vamos de generación en generación, van a haber generaciones que van a expresar el gen y otras que lo van a tener de portador. Y así van a ir, Ah, y así van a ir. Ahora, por ejemplo, cuando analizamos un cuadro PONET con que tenga este tema, y acá puse el ejemplo de una mosca, yo, por ejemplo, tengo un macho que tiene un gen que es el gen de los ojos rojos, y obviamente, no, en este caso de los ojos blancos era la cosa. Y obviamente que la otra, ¿cierto? La mujer ya tiene los ojos blancos. La hembra, no la mujer. Estamos hablando de mosca. Cuando yo hago los cuadros de Punet, obviamente que todo esto funciona tal cual como las reglas que hemos conocido, ¿ya? Solamente que yo me tengo que ir viendo, en este caso, el superíndice que yo coloqué. O acordarme, ¿cierto? En dónde estaba en este caso, lo ligado. Y por eso, todas las cosas que son ligadas al sexo, nosotros las representamos con un superíndice, marcando en este caso a qué corresponde. Porque hay veces donde nosotros vamos a ver dos enfermedades que van a estar ligadas al sexo en una misma persona. Por lo tanto, esta vez la W significa white, de blanco, ¿cierto? Y es por eso que está ahí. Ahora cuando yo hago estos cruces, ¿cierto? Obtengo, ¿qué cosa? Si va ¿cómo a ser obtengo? hombre o mujer y si va a tener los ojos rojos blancos. Y en este caso, obviamente, yo voy a obtener el 50 y 50%, que era lo que me estaba diciendo el ejemplo anterior. Si yo tengo un cromosoma ligado al sexo, ¿cierto? Y en este caso la hembra era la que tenía este rasgo acá, ¿cierto? Y lo representó, automáticamente iba a tener un 50% de probabilidad de que estén con este rasgo y el otro 50% que no lo esté, ¿ya? Y en este caso, obviamente que los machos fueron los que obtuvieron este rango y en este caso las hembras no lo obtuvieron. Pero después la descendencia siguiente vuelve a pasar lo contrario, o sea, 50%, otro 50% y así sucesivamente. Ahora, lo único que hay que tener en cuenta más adelante cuando hagamos un ejercicio de esto es simplemente acordarme de dónde voy a colocar el superíndice, ¿cierto? Cómo va a ir, cuál va a ser el fenotipo y el resto funciona tal cual como lo hemos visto antes. Porque después esto lo que va a cambiar va a ser cuando veamos los árboles genealógicos. Ahí va a cambiar un poquito. Pero ahora sigue siendo igual las mismas reglas de las leyes de Mendel, solamente incluyendo ahora el superíndice que me va a indicar que ese rasgo, ¿cierto? Voy a tener una tal enfermedad o tal característica. Por lo general son enfermedades como la hemofilia, ¿cierto? El daltonismo, entre otras. Ahora, si lo llevamos a un ejercicio, ¿cómo se podría hacer este ejercicio? Porque esto es otra cosa. Profe, ¿qué dice después de daltonismo? Porque lo tapa el cuadrito. Un gen influido por él Sí. y ahí Ahí, lo tapa el cuadrito. pero Ahí ahora, está. Sí, ahora sí. yo no sé qué onda ese cuadrito. Mm. Ay, hay que hacer el cruce. Sí, pues. Uy. Ya a ver, entonces. Dice que.
Ahora si lo Heterosexual. quieren hacer ahí en pantalla, les doy algunos privilegios. Se puede. Es que no sé cómo se hace en Profe lo pantalla. tapó todo, no. Espérame. Estoy buscando la opción. Oye, no sé qué onda esta cosa. Pero no sé por qué sale el problema cuando lo estoy usando con los del colegio. Daltónico. Se una mujer sin campis. Entonces, Pero, por ejemplo, el parental del hombre sería la X y la Y con un subíndice de C. Ya, a ver, espérame. Deja. no es C. Yo estaba anotando y le puse C con XD, pero no sé. A ver. Ya, es que aquí para que no se vayan perdiendo, primero vayan viendo cuáles son las características del daltonismo y cuáles son las de la calvicie. Por ejemplo, daltonismo. Ay, daltonismo. ¿Cierto? Porque es preferible hacer eso. Ya, daltonismo, vamos a colocar que para este caso, ¿cierto? Es visión normal, acordarse de esto, visión normal, y obviamente que el X con el subíndice o con la X pequeñita, o sea, con la D pequeñita, quiere decir que es daltonismo. Y del otro punto de vista tenemos que los de la calvicie, ¿cierto? Eh, en este caso el C es calvo, este es un calvito, y la N obviamente que es sin calvicie o normal, ¿ya? Ahora, si me dicen los genotipos del hombre y la mujer, ya, y en este caso me estaban diciendo que era un hombre, ¿de qué cosa? Mm, calvo y daltónico. Sí. Se casa Ya, con una mujer sin calvicie y con ojo normal. por lo tanto, tenemos uno que era calvo, espera, C calvo y daltónico, no, espera, a ver, ¿cuál es? Espérate, un hombre heterocigoto, calvo y daltónico era la XD. XD, ahí está. ¿Ya? Calvo Y daltónico se casa con una mujer, N, que es sin calvicie, y con visión normal X. ya. Mm, Ahí tenemos nuestros parentales. Profe, pero ¿qué influye que nos dé la información que dice cuyo padre no era daltónico ni calvo y cuya madre no Eso era mismo me iba a calva? preguntar. Ah, espérate, ya, pero mira, porque dice cuyo padre no era daltónico ni calvo y cuya madre era calva y con visión normal. Ah, eso es para más que nada lo que viene después. ¿Enredarnos? Ay. Lo que viene después. Porque por lo general, cada vez que estén dando estos ejercicios que son de herencia legal sexo, me tienen que dar muchas veces lo que pasó con la familia antes o con la familia que va a pasar después. ¿Ya? Y esos son como datos que cuando no me están dando los parentales o no me están dando muchas señales, yo con esos datos puedo decir, mi hijo, o sea, yo como padre a lo mejor sí tengo el gen o no lo tengo. Por lo tanto, también son datos que hay que tener. Ya, pero ahí cómo lo haríamos ahora. Mm, Sería C, sí, después el XD, después la N y la X. Ya, ¿cómo entonces? Espera, espera, espera. el primero sería C con XD. ¿A dónde tengo la cosa esta? Ah, ya, espera.
Espera, ahora sí. Nos vamos al cuadrito. Antes de. Y ya, acá ya vamos a tener. Sí. Y después vamos a tener la XD. Y acá vamos a tener la N. Y después vamos a tener la X. Ya, entonces ya vamos a tener esto. Después vamos a tener esto. Y abajo vamos a tener NXD NXD justamente. Por 6. y Y después la otra vamos a XX. tener XD. Entonces, ¿qué tuvimos como resultado? En los genotipos del hombre y la mujer. Tuvo NC, que sería sin calvicie. Ah, pero ¿ahí cuál es el dominante? El Ya, sin calvicie, pues, en este caso es sin ese era calvicie. el Ah, entonces sería 25% de, o como un hijo, sería sin calvicie. El otro sería con calvicie. No, mentira. El XC sería con visión normal y calvo, ¿o no? Ya, entonces, obviamente que el primero vamos a tener una persona que es sin calvicie, pero que porta el gen del calvo. ¿Ya? Sí. Después tendríamos acá una persona con visión normal y que es portadora, en este caso, de la calvicie. Es portadora, pero no lo representó. Después acá abajo vamos a tener una persona que en este caso no tiene calvicie, pero porta el gen del daltonismo. Y en el caso de acá, vamos a tener una persona con visión normal, pero que porta el gen del daltonismo. ¿Cómo es eso que tiene posibilidad de que tenga daltonismo? O sea, quiere decir que la a sus siguiente descendientes. generación Va tiene a más, tener... tiene Ah, más probabilidades de que tenga ese daltonismo. ahí ya Profe, entendí. pero yo Y es por cómo eso sé. que y es por eso que les dicen los genotipos y fenotipos de la primera generación filial. Profe, pero ¿y cómo yo sé cuál domina sobre el otro? En este caso, los ejemplos que estamos viendo solamente son de los rasgos recesivos, por lo tanto, todos los rasgos que son normales vienen siendo como lo dominante y los otros son los rasgos recesivos. Ah, ya. Porque estamos viendo, estamos empezando a ver esto, ¿ya? Y aparte que dice al inicio, pues, un gen recesivo ligado al sexo produce en el hombre el daltonismo. Entonces, No ahora cacho. tendríamos que sacar de lo que eran los papás de ellos, ¿cierto? Ujú. Ahí, entonces Y ahí está sería... el otro tema. Par, pa, 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 par, pa, pa. Era un hombre. Es un poquito enredado todo esto, pero al final después con la práctica se va entendiendo mejor, ¿cómo se dice? mm, El del papá sería XN, A ver, cuyo que padre no era no es daltónico ni daltónico ni calvo. nada. Sí, pues sería X con N mayúscula y la mamá sería eh, X con La C. minúscula. ¿Ya? A ver, ¿y cómo les daría? Ay, a ver. Ay. Em, ya no sé cómo sacar el... Mm, Ay, profe, me enredé. ¿En qué?
En el cuadro de Punet de los papás de ellos. Profe, ¿Cómo yo sé lo- cuál voy a colocar como en la parte de arriba y la parte Em, de tendré vertical? que, tendré que borrar. Ah, bueno, pero para el caso que sea, debería dar el mismo resultado igual. Ah, ya, a ver. ¿Puedo rayar aquí? Raye nomás. Obvio. ¿Y cómo se raya acá? Espérame, tengo que Ah, ¿qué salirme dice? yo. Ah, no, pero ¿qué dice? A ver, ¿Sí? sería em, un hombre que tiene, sí, cuyo padre no era daltónico ni calvo. Entonces sería. Ah, pero. Lo compadezco. No, es fácil. Cuyo padre no era del N. em, Ay, profe, que me enredé. ¿Dónde sacó eso? A ver. ¿Y cómo borró la línea? Aquí está. Ahora texto. Y ahí está. Cuyo padre no era daltónico. Entonces sería X. Ya, pues coño, ayúdame. Espérame, que estoy escribiendo en el cuaderno. Es que estoy tratando de ver. Cuyo padre no era daltónico, entonces sería X. Ni calvo. Entonces N. XN. Después sería cuya madre era calva y con visión normal. CX. CX. Y aquí tenemos, hay que hacer la tablita, ¿o? Pero, Ahora aparecieron las cosas que yo estaba, veía que hablaban y no. ya coñas la tabla tuya, me enredé, es muy difícil. Ahora ya entiendo por Ah, qué les cuesta deja- tanto. espera, encima esta cuestión la tengo todo en inglés. Ya, lúcete. ¿Con cuál eran las líneas? Ahí está. Ah, Aparece la opción de arribita de escribir con las líneas, pues. es que está todo en inglés. Espera. Ah, ya lo vi, ya lo vi. Ya, entonces aquí sería la X. Pero sigo sin entender cuál yo voy a saber aquí, cuál domina sobre el otro. Acuérdense, ahí está, mire, en el ejercicio dice, un gen Ah, recesivo ya lo ligado vi. al sexo produce el daltonismo. Ahí está diciendo que el daltonismo es recesivo. Después dice, un gen influido por el sexo determina la calvicie, dominante en los varones, recesivo en las mujeres. Ojo, la calvicie es un rasgo dominante en varones y recesivo en mujeres. Y después dice, ah, no, después ya está y no llega. A ver. Y la X era visión normal. Ahora, la importancia del cuadrito de Punnett en esta vez es saber dónde voy a colocar el hombre y dónde voy a colocar la mujer. Y si es necesario colocarle en un lado que aquí puse el hombre y al otro lado puse la mujer. Porque aquí sí que es importante. Yo, pero Pero por ejemplo, colocamos como siempre primero el gen del hombre, ¿o no? Porque donde él es el que da como la mayoría de las características. Sí, sí, sí. Ahí. Si el lado que lo ponga el cuadro poner va a salir lo mismo que les decía, pero identificar siempre dónde van a colocar a uno. ya. A ver, pero entonces es que aquí está todo lo puse en mayúscula yo, po. La. Oye, ¿cómo? Me estresa esta cuestión porque no puedo cambiar. Ya, pero lo voy a escribir así mismo. A ver. Mm,
Ya, pero ahora tengo que ver cuál era dominante sobre el otro. Pero si dice que son recesivos, pues. Pero todo es recesivo. Profe, me estoy enredando ya. Sí, Pero es yo, que hacerlo como en cuaderno no lo veo tan enredado, pero cuando lo veo en pantalla y veo tanta letra me enredo. Nah, profe, ya, se está porque, riendo de las fotos. no, yo estoy viendo ahí que, cierto, es súper fácil escribir en el computador ahí. Ya, perdón, ya no lo vamos a molestar más con sus dibujos raros. Ya nos pusimos en sus zapatos. Ya, porque vamos recapitulando. La primera que hice yo, ¿cierto? Fue lo que está diciendo del hombre heterocigoto calvo, con el daltónico, que se casa con una mujer sin calvicie, con visión en los colores normal, cuyo padre era no daltónico ni calvo y cuya madre era calva. Ya. La primera parte, ¿cierto? Fue lo que hicimos antes. Ahora, estábamos viendo el tema de los padres, ¿cierto? Sí, Padre dice que no era daltónico ni calvo, por lo tanto, ahí me está diciendo la primera parte que ya, no era daltónico, pero no tenía calvicie y después lo cruzaron con una madre que esta sí era calvita y tenía una visión normal. Ya, obviamente ahí obtuvieron Eh, obtuvieron que del hombre, ¿cierto? Que pusieron el cromosoma X y de la mujer el alelo C. En este caso obtuvieron, ¿cierto? Un hombre que en este caso tenía visión normal y obviamente el gen de la calvicie. Del otro lado tuvieron un hombre, ¿cierto? Que no tenía calvicie y que tenía, la C es de, Algo. ya, a ver, tenía calvicie, sin calvicie y calvicie. Sí. Ahora, ¿cuál era el dominante? Eh, calvicie dominante en varones. En varones, por lo tanto este tipo tenía calvicie, ¿cierto? Después, en mujeres, vamos a tener que tenía visión normal, no hay por dónde, y la otra parte, vamos a decir que NX Visión era normal, sin visión normal. calvicie y visión normal. O sea, era un tipo normal, o una, en este caso era normal. Por lo tanto, tuvimos en este caso, eh, ay, me perdí. Hay que escribir todo esto. Me pierdo. A menos que ustedes ya lo hayan anotado, ¿cierto? ¿O no? no, la Connie creo que lo estaba anotando. Yo estaba No, haciéndolo con mi es que cabeza, después por me eso dije puse, que me me enredé. puse. Ya, pero lo voy a ir notando mejor. Ya. Pero ahora pasa lo siguiente. Nosotros ya descubrimos cómo eran el- los fenotipos de los padres, después los fenotipos de este hombre y la mujer, que era uno de ellos que estaban aquí, pero todavía no respondemos lo de la primera generación filial, porque después me están Pero, diciendo los hijos que tuvo esa madre con ese, o sea, ese hombre con esa mujer, ¿qué va a pasar con ellos? Si algunos de ellos van a tener estas características o no. Y ahí es donde está la pillería. pero ahí, pero esos son los que acabamos de sacar son los papás de Es de la los primera que nos pareja. nombraron. La primera No, pareja. mentira. Sí, pues eso. Ujú. La primera del... Ya, aquí lo estoy anotando. Mm,
Pero entonces, ¿cómo es? ¿Qué hay que hacer ahora? Ya, ahora el tema es el siguiente. El dato de los padres, ¿cierto? Era para saber si la siguiente generación filial va a seguir teniendo o no estas características. ¿Y cómo se hace eso? Porque aquí es donde empieza lo enredado de este tema. ¿Ya? Nosotros vamos a tener en este caso, ¿cierto? El fenotipo de estos padres que estaban diciendo que era este de aquí y este de aquí, ¿cierto? Y obviamente tenemos que cruzarlo con los resultados que tuvimos con la primera generación filial, en este caso del hombre y la mujer. ¿Y cuáles fueron esos resultados? Ah, no lo noté. ¿Ninguna de ustedes la notó? No, ¡Rayos! estoy poniendo atención, po. Oh, recórcheles. A ver. No, yo lo tengo por aquí. Ah, ya, este era el resultado. Lo mal que se me ocurrió anotarlo por ahí. Ya, ese era uno. Después teníamos un resultado de... em, ya, ese era uno. Teníamos un resultado de este. O creo que era ese. Ay, chuta mi letra. Ya, el siguiente sí, este tengo claro. N, X, N, X, T. No, ahí. Y el otro era... mm, rayos ilegibles lo tengo. Ay, me va a dar flojera hacerlo todo, no. Ya, pero mire, Ah, los, profe, resu- pero ya entendimos el ejercicio. los resultados que tenían acá, obviamente los van a cruzar con los datos de los padres, y con eso iban a tener la cosmovisión, en este caso, ¿cierto? De los fenotipos y genotipos de la generación siguiente, ¿cierto? Si van a tener o no estas características. La cosa es que todos estos ejercicios van funcionando de esta forma. Ahora, la complicación va a estar más adelante cuando el que yo no sepa diferenciar, por ejemplo, justamente como decían antes, cuando era un gen recesivo o cuando era uno dominante. Porque hay muchas veces que uno lee a la rápida el ejercicio, ¿cierto? Y no alcanza a leer bien esa parte. Y aquí sí yo tengo que tener bastante importancia, ¿cierto? Cuando es dominante, cuando es recesivo. Y obviamente tener la importancia de acuerdo a las enfermedades que hayan. En este caso, esto solamente cuando estamos viendo los cromosomas que son ligados al cromosoma X. También hay que ver más adelante los cromosomas que son ligados a Y. Y después hay que fusionar las dos cosas para empezar a ver este tema. Pero siempre van a ir funcionando con las leyes de Mendel tradicionales. Ya, yo creo que Profe, ¿y en la Oh, prueba ya. de transición nos van a pedir hacer todo eso? en la prueba de transición yo no he querido profundizar mucho porque resulta que aparecen lo más básico de esto. No es que salga muy complicado, sino que lo No. que aparece es que ustedes en algún momento distingan, por ejemplo, si les dan los parentales, si yo voy a obtener cuánto proporción fenotípica o genotípica de esos parentales de tal enfermedad. Y nada más que eso están preguntando hasta ahora. Y lo que sí es que necesito que esto después lo vayan enclareciendo un poquito más cada vez para después llevar esto a los árboles genealógicos. Y eso es lo que preguntan varias veces. Cuando colocan esos circulitos o esos cuadraditos y dicen, este es un cromosoma ligado a esta cosa, y cómo va a ser la generación filial siguiente. Y uno tiene que dibujar en este caso cómo va a ser la genealogía de todo esto. Esa es la parte que es como media enredosa, pero una vez entendiéndose, aplica la cosa. Ya, pero algo entendimos
algo es algo, Sí ¿ya? entendí, pero está enredado. Algo es algo, está un poquito enredado, por lo tanto yo creo que vamos a ir a otra clase con esto después. Pero veamos si vamos entendiendo algunos conceptos generales. Antes de eso. Como por ejemplo esto. Dejemos A esto en ver. pausa y veamos si van entendiendo estos ejercicios que son de PSU. ¿Cuál es la correcta? Ya, espere, Oh, espere. rayos. A ver, una persona. Mm, ¿Quién da más? ¿Quién según da yo menos? es la A. Esto me salió en un ensayo, pero no. Analizarlo me costó. Lo más probable es que haya salido en un ensayo porque era parte de la PTU del año pasado. Bueno, PSU, porque es PTU este año. PDT de hecho. Porque si una persona ha intentado durante años cruzar dos tipos de flores, FA y FB, para obtener un híbrido FST, como lo que obtiene su vecino, pero sin resultado. Cuando finalmente le pregunta a su vecino cómo logró obtener dicho híbrido, este le muestra la siguiente tabla. Mm, Según yo puede ser la A porque no dice. Ay, ya no- Es que cuando lo digo suena mal, entonces mi cabeza tiene más sentido. Pero ya, como sea, el tira la idea, ¿no? Según yo puede ser la A porque no le dice qué tipo de cruzamiento, po. Ahí están, si están en la tablita. Ese es el No, po, cruzamiento, FA con FB. pero es que no lo consideró, po. Bueno, ya no sé. Yo digo que la D. ¡Eh! ¿Y por qué la ¿Por de...? qué? Porque el caballero, de hecho, sí consideró los cruzamientos y aquí están. Eso lo consideró. Y de hecho, eso fue lo único que consideró. ¿Ya? ¿Por qué? Porque él se fijaba que los cruzamientos tuvieran, ¿cierto? Pero le dio lo mismo en la época que lo hizo. Y también le dio lo mismo el pH del suelo, sino que llegó y lo hizo de acuerdo a lo que él quería. Por eso, después cuando hizo varios cruzamientos, obtuvo híbrido, por ejemplo, en época de primavera, con un pH ácido, después en verano, con un pH básico, y fue las únicas épocas que tuvo, ¿cierto? Pero en el resto lo hizo en cualquier época del año y se dio cuenta que no obtenía, ¿por qué? Porque no consideró en este caso la estación del año y el pH del suelo. Lo único que estaba considerando eran los cruzamientos. Por lo tanto, dice, según estos antecedentes, ¿qué variable habría pasado por alto? Pasó por alto lo que eran las estaciones del año y el pH. Porque si hubiese sabido eso, no hubiese tenido que hacer tanto intento y hubiese hecho este experimento en primavera y en verano y nada más. ¿Te das cuenta que Ya, son tramposos un poco? ¿Por qué? Porque estos son sí. ejercicios de comprensión. Ya, en ejercicio de comprensión yo tengo que saber más o menos, ¿cierto? Conceptos previos. En este caso el concepto previo es obviamente entender un poco las leyes de Mendel desde el punto de vista de los cruzamientos, pero añadiendo también otros factores, por ejemplo, que necesitan las plantas. Por lo tanto, es un poco más que nada de comprensión todo esto. Bueno, ya creo que, ahora sí creo que estoy entendiendo. Pero esa es la trampa, las trampas que hacen en este ejercicio de ciencia. Que un ejercicio tú tienes que aplicar no solamente lo que estáis viendo netamente ahí, sino que es un poco de comprensión, un poco de tenidos pasados y incluso muchas veces un poco de intuición.
pero practicando queda genial. Ahora, eso ya no es así como tan de comprensivo, sino que esto es de aplicación. A ver. Porque ustedes saben que tienen ejercicios de aplicación, de comprensión, mm, etcétera, etcétera. ¿Cómo harían ese de ahí? con el cuadrito, ¿le pones? A ver. Pelo rizado del perro sería. Inténtenlo ahí en el cuaderno. Va. Al toque. Mm, mm. Pelo liso. Mm, mm. 2R minúscula y 2R mayúscula, según yo, la D. Ya, a ver. ¿Cuál me dice entonces la D? Sí, según yo puede ser esa. Ya, ¿y Es que qué? dice gen dominante RR. Es que dice al cruzar un macho de pelo liso y el pelo liso se representa como el R minúscula, po. Y Pero, después decía, Ya, ¿y la ahí C sigue qué tu cuenta. dice? pero es que algo tiene que ver el que diga 3 crías y 2 crías de pelo liso. Obviamente que algo Porque- tiene que ver. Pero no sé dónde ponerlo. O sea, hago la cruza y de ahí ¿qué hago? No, no entiendo. Según yo podría ser la D, pero la cara del profe me lo dijo todo de no, no es. Pero, pero si yo no he dicho nada. Pero su cara dice todo. No, yo puedo poner cara por cualquier cosa. No, no se gestionen por mi cara. Ay, no sé, profe, me pilló con su... O sea, porque lo que decía la Ara son los parentales del papá, po. Ya, pues por eso dice, pues, cuál es el genotipo de los progenitores. Pero, pero algo tiene que ver los de las crías, po. Pero no sé dónde meterlos. Ya, profe, ayúdenos, po. Ya, miren. La respuesta correcta era esta. ¿Por qué Porque, razón? Miren, si uno llega y... Porque me dice, el pelo rizado, ¿cierto? Del perro se debe a un gen dominante R. Por lo tanto, R mayúscula es dominante, pelo rizado. Y el R minúscula, entonces, en este caso, es recesivo. Me dice que cruza un macho de pelo liso con una hembra de pelo rizado. Se obtiene una descendencia formada por 3 crías de pelo rizado y 2 crías de pelo liso. ¿Cuál es el genotipo de los progenitores? Si yo hago la siguiente cruza, en este caso RR por RR, obviamente lo llevo a un cuadrito de Punnett, donde tengo R, ¿cierto? Y R, y al otro Ah, lado tengo R y R. Cuando hago las cruzas, obtengo eso, obtengo, ay, fue para abajo, obtengo eso, al otro lado obtengo eso,
y obtengo eso. ¿Ya? Por lo tanto, de acá de esta cruza, voy a obtener... Espérame, necesito colocar los palitos. Tu, 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 tu. Ya. Voy a obtener cierto 50% que va a ser de R mayúscula, R minúscula, y el otro 50% de R minúscula y R minúscula. ¿Ya? En este caso, quiere decir que voy a tener un 50% que va a ser de tipo De pelo rizado. de pelo, 50% rizado dominante, el otro liso. ya. Por lo tanto, tengo un 50% que va a ser pelo rizado y el otro 50% va a ser liso. Ahora, el dato que me están dando dice que tengo una descendencia formada por 3 crías de pelo rizado y 2 crías de pelo liso. ¿Ya? Entonces no es ese, pues. En este caso, eso no es que sea tan literal, sino que esto es prácticamente el 2 está bastante cercano al 3, por lo tanto pues, se podría decir que estamos hablando de la mitad. Si fuese una familia que en este caso tuvo 6 crías, obviamente yo tengo el 50% que eran de pelo rizado y el 50% que era de pelo liso. Pero desde el punto de vista real no es así, porque muchas veces pasó algo o no quise tener más hijos, todo, pero me están dando que hay un número bastante cercano. Por lo tanto, Mm. si yo voy viendo todas las opciones y hago la cruza de todas ellas, la única opción más cercana a tener una descendencia de 3 crías y de 2 crías de un tipo y 3 crías del otro es esta. Porque si ustedes empiezan a hacer los ejercicios de esto, por ejemplo el punto A, yo obtengo un 100% RR. Si yo obtengo el punto B, solamente voy a tener un 100% también de este tipo, del rizado. El punto C, ahí voy a obtener el 50-50. El punto D, el punto D, de hecho, eh, podría en este caso darme también muy similar, pero obviamente que están diciendo que el gen dominante es R y obviamente que de eso quiero tener más descendencia. Y el último caso yo solamente voy a tener liso. Por lo No era, Ah, tanto, ya entendí. no por era lo tanto, necesario hacer los cuadritos. por lo No, era solo tanto, ver las alternativas. exactamente. Ese era un descarte de alternativa. Ay, Y esa era, obviamente que hay que entender también que muchas veces las alternativas están las respuestas. Pero si uno se fija, no son tan fáciles tampoco. Porque igual te hacen pensar un buen rato. Y no son tan fáciles. gracias a eso Pero, te emocionas. pero obviamente que esta era una pregunta de aplicación. Y ustedes saben que para todas estas preguntas ustedes tienen 2 minutos para responder cada una. Mm, ¿Sabían eso, cierto? Sí. sí. Porque obviamente que tienen una prueba que son de 160 minutos y son 80 preguntas, por lo tanto tienen 2 minutos para responder cada pregunta. Qué crazy, ¿no? Sí. Igual que tienen 2 minutos para responder esa que está ahí. ¿Es otra? A ver, el conejo. Mm, yo digo que, a ver, la 1 sí es, pero la 3 NF2. Ay, perdón. Encontré un juego que lo jugó Melina con Dani y se llama Banana Air. Ya estoy en Roblox.
Digo que es la A, pero no estoy segura en realidad, porque no lo he analizado bien. Piensa lo mejor, piensa lo mejor. A ver. A ver, dice aquí. ¿Por qué? Es la banana esa que aparece en el juego del botón, pero de terror. Mm, Que este es de comprensión igual, ¿eh? y por eso ¿La E o no? parece que es la E, también la estoy leyendo recién, porque Himalaya y Albino son dos tipos. ¡Vámonos! Correcto. ¿Por qué razón? No la Primero había que nada, terminado de leerla. O sea, es que pre- las alternativas no. correcto, es la E. ¿Por qué razón? Dice, el fenotipo Himalaya es dominante sobre albino. De hecho, cuando estamos hablando siempre de una condición albina, estamos hablando de un recesivo. Por lo tanto, sí. Ahora, el Himalaya y el albino son dos fenotipos diferentes de conejo. También, el conejo Himalaya, obviamente que es una mutación distinta a lo que es el albino. No tienen nada que ver una con la otra. Si bien fenotípicamente pueden expresarse con ciertos colores, pero son dos cosas distintas. Y después dice, la F2, un cuarto de la progenie sigue siendo homocigoto para Himalaya y un cuarto homocigoto para albino. Y ahí está el dato que entregaron después, dice, se obtiene en F2 la proporción de 3 Ya. conejos Himalaya y uno de conejo albino. Con ese dato nosotros podríamos decir que si yo me voy más o menos viendo mi cuadrito de Punnett, yo iba a obtener en este caso un cuarto de esa progenie. Y entonces, como se cumplían las 3, era la correcta la E. Y Pero por si era, y entonces dice que es solo un Ah, ya, nada. Es la F2, nada. entonces, comprensión también esta pregunta. Pregunta de comprensión. Igual que esta, es una pregunta de comprensión. No, de hecho, de identificar esta pregunta. A ver. Hay una banana tigre al segundo. La hermanita de la Connie. Sí, sí, ese rato la escucho. Está jugando Roblox. Me habla re Hay fuerte. una banana sandía. A ver, fenotipo. Mm, Y esta no pregunta es no la está, no está difícil, ¿ah? Solamente hay que conocer el concepto de fenotipo, genotipo y ambiente. genotipo. Fenotipo era lo que se mostraba, ¿cierto? Fenotipo es la Oh, expresión visible, ¿cierto?, del ah, genotipo, ya. más el Entonces, ambiente. según yo es la C, entonces. ¿Ya? ¿Y La D. qué dice la Connie? Yo digo la D. Están entre la C y la D. La C. Oh. ¿Por qué razón? La resistencia a la helada, obviamente, eso es una expresión visible. El punto de vista que empiezan a hablar de alelo, estamos hablando de un genotipo. Y obviamente en las bajas temperaturas, eso es parte del ambiente. Por lo tanto, por eso era la C. Ya, y la última porque estamos cerca de la hora. Ah, no, ya Ya, estamos a ver. pasada la hora. Mm, un varón del grupo sanguíneo AB. Mm, ¿Dónde vas a uy, estar? a ver el lápiz.
Corre porque soy la que te va a matar. Todavía no aparezco. Oye, Sofi, todos te están escuchando. No la retes. No, me da risa el juego que está. Ahí aparecí. La D. A. Me voy a matar. Sí, A o B. D. Igual digo lo mismo. La D. Eh, Indiscutiblemente la D. Porque la estaba escribiendo. Así que estaba- Ya. Por tanto, hasta ahora, eh, más que nada, la primera parte, ¿cierto? Que tiene que ver con cromosoma X, más que nada era para ver si se acordaban algo. Ya la otra clase yo creo que lo vamos a pasar con un poquito más de detalle y más paso a paso. Y me quedaban no sé cuántas preguntas todavía ahí, po, así que la otra semana también las vamos a ir viendo las otras preguntas que me quedaron respecto a esto en PCU. Y aparte de eso, la otra semana voy a pasar lo que queda de cromosoma y lo de la genealogía con los Árboles. cositos, árboles genealógicos. Que eso es como lo que más a veces le dan un poco de énfasis también a PCU, los dibujitos estos. Saber por lo menos identificar cuándo es un hombre, cuándo es una mujer, y qué pasa si una persona tiene daltonismo, cómo va a quedar en la siguiente generación y todo eso. Okidoki, Okidoki. Aquí, aquí. ya. Entonces, si tiene alguna duda, alguna consulta,